Listo, ahora sí. Esto me estaba olvidando. Entonces, ahora sí ya tiene claro, ¿no? Ya tiene claro que estamos hablando de la clasificación de los de los seres vivos. vivos. Ya está. ¿Quién hizo? Whittaker. ¿Cuánto los ubicó? Cinco. ¿Cuáles son? Ya está. Monera, protista, fungi, vegetal y animal. Ahora vamos a ver el reino fungi. Pero antes, todo esto corresponde a la biología. Y la biología es una ciencia que se encarga de los seres vivos. Pero siendo la biología una ciencia muy amplia, entonces se ramifica, se divide, ¿no? Por ejemplo, cuando estudia a la célula, se llama citología. Cuando estudia a los tejidos, se llama histología. ¿M? Cuando estudia a los animales, entonces se llama zoología. Y cuando estudia a las plantas, se llama botánica, ¿no? Botánica, ¿ya? Eh, Así sucesivamente, entonces, la, eh, la biología se divide en diversas ramas. Una de las ramas que se encarga de estudiar al reino fungi se llama lo siguiente. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola Ismael, y hablamos de la clasificación de los seres vivos. ¿Qué imagen estás observando ahora? Sobre unos seres vivos que son los hongos. Ya. Y mire, ahora vas a ver cuál es el nombre de la ciencia que se encarga en el estudio de los hongos. ¿Qué dice ahí? Micología. Si yo pregunto, ¿qué es la micología? Es la ciencia de la biología que se encarga en el estudio de los hongos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo. Ahora bien, continuamos. Jaciel, Sí, buenas profesor. tardes. Buenas tardes. La imagen que observas, ¿de qué trata? De un hongo. De un hongo. ¿Qué dice ahí? Definición. Son hongos verdaderos. Eumicota, eucariota, unicelular o pluricelular. Listo. ¿Cuándo llamamos eucariota? ¿Por qué decimos eucariota? ¿Alguien puede decir, levantar su manito y decir qué es eucariota? ¿Nadie? Ya lo hemos visto. ¿Ah? La eucariota es una célula con un núcleo. Muy bien. ¿No? Es una célula compleja que se diferencia de los procariotas, que donde tiene el núcleo. Muy bien. Entonces, unicelular. ¿Por qué se dice unicelular, Jaciel? Porque tiene una célula. Y pluricelular, Porque tiene distintas células. varias células, ¿no? Varias células. Gracias. Crismari, Sí, profesor. ya hemos hablado sobre la definición de los hongos. Son hongos verdaderos. Son eucariotas porque las células tienen núcleo. Unicelular porque pueden haber hongos de una célula o pueden estar formados por varias células. Ahora, ¿qué dice aquí? Digestión. Ya. Son Digestión. heterótrofos, ¿Ya? absortiva,
Lo, Extracelular, ¿no? ¿Y te acuerdas por qué llamamos heterótrofas? Por su nutrición. Algunos seres son autótrofos y otros son heterótrofos. Los hongos son heterótrofos. ¿Por qué se llaman heterótrofos? Son todo lo contrario a los autótrofos. ¿Quiénes son autótrofos? Las plantas verdes, porque producen sus propios alimentos. O sea, autótrofos producen sus propios alimentos. Heterótrofos no producen sus propios alimentos. Se nutre de lo que ya existe en la naturaleza, ¿no? Absortiva dice que absorbe, ¿no? Absorbe. Extracelular, o sea, fuera de la célula. Gracias, Crismani. Atención, Leoned. sí, Leo- profe. Leoned Rufasto, buenas tardes. ¿Qué dice ahí? 3. Reproducción sexual de esferas asexual cromidios. ¿Cuál es la diferencia de asexual con asexual? No sé. Ay, ay, ay. Ya, nosotros los seres humanos tenemos la reproducción sexual. ¿Por qué decimos sexual? A ver, Tiago, te escucho, Tiago. Necesitan De dos dos progenitores, ¿no? La genitores, sexual, muy bien. Y la asexual, solo de uno. un progenitor. Listo, gracias. La reproducción sexual son dos, quiere decir que uno es macho y otro es hembra. Y la sexual solamente es un individuo, ¿no? Un individuo. Muy bien, Leonel. Atención, Ismael. Sí, profesor. Ahora, ¿qué dice ahí? Hábitat. Sigue, Son sigue. cosmopolitas, húmedos, parásitos simbiontes, con algas o raíces de plantas. Ya. Entonces, cuando hablamos de hábitat, ¿a qué nos referimos? Al lugar de su, o sea, la naturaleza o al lugar donde habitan, o también, pues, su alrededor, donde se encuentra tipo tal animal, planta, etcétera. Ya, ya. Entonces, no te olvides que estamos hablando de los hongos, ¿no? Hongos. Entonces, en el caso del hongo, necesita de lugares húmedos, ¿no? Lugares húmedos, como pueden ser las raíces o algas de las plantas para vivir juntos, ¿no? Para vivir juntos, ¿no? Entonces, eh, eso permite el desarrollo de los hongos. Los lugares donde podemos encontrar hongos son lugares húmedos, ¿ya? Gracias. A ver, ¿cómo se nutren los hongos? A ver, aquí tenemos, a ver, atención. A ver, ¿me escucha York? Sí, Atención. profe. Listo. ¿Qué dice ahí, York? Nutrición, hongos.
Claro, estamos hablando de la nutrición de los hongos. Ya, ahora lee por favor. Saprofito, Ahí está, saprofito. Luego tenemos ahí, la tiña, pero ¿qué tipo de nutrición? Está escrito de color negro. parasitaria, tiña, Ya, simbionte, listo. Entonces, la nutrición que utiliza, gracias, saprofito. ¿Qué significa saprofito? Cuando estos hongos se nutren, se nutren de plantas o animales muertos. De eso se nutre, de plantas o animales muertos. ¿Qué está haciendo? Lo descompone. Se nutre y lo va descomponiendo. Parasitaria. Vean ustedes, hay círculos de color rojo que se produce en la piel, ¿no? En la piel, en el cuero cabelludo, de forma circular. Y entonces ahí está perjudicando al otro ser vivo, ¿no? Puede ser en el cuerpo humano, en el hombre o la mujer, le causa daño. Vive a expensas de otro organismo, afectándolo. Y simbionti, cuando los hongos con las algas se vuelven como si fueran gemelos o mellizos, los dos se necesitan. Las algas le proporciona nutrientes al hongo y el hongo le proporciona humedad y sales minerales. Los dos se benefician de manera mutua. Ese proceso se conoce como simbiosis o simbionte. Ahí tenemos tres formas de nutrición del hongo, ¿ya? Del hongo. A ver, veamos, Mariana, buenas tardes. Atención, Mariana. No está Mariana, ¿no? ¿Qué pasará con Mariana? Gianluca Valverde, ese es su nombre. Gianluca tampoco me contesta Gianluca. Sí, sí, profesor. Hola, Gianluca. ¿Ese es tu nombre, Gianluca? ¿Así está bien? Buenas tardes, profesor. Sí, profesor. Gianluca Valverde, ya está ya. Observamos aquí. ¿Qué es lo que puede observar ahora? Gianluca, Perdón, profesor. ¿qué imagen estás observando? Una Z. Ya, estamos hablando del hongo, ¿no? También se le conoce con el nombre de zeta en algunos casos, ya está. Entonces, el hongo está dividido en dos partes, ya está. ¿Cuál es esto? ¿Puede leer, por favor? ¿Qué dice acá? Z. Y bueno, el hongo que está formado por el Micelio. micelio, ¿no? Micelio. Lo voy a hacer de colores diferentes, mejor, ¿ya? El hongo que está aquí, pero esto se conoce como micelio, ¿ya? Z y micelio. En el Z, ¿qué partes encontramos? En el Z viene a ser lo que está expuesto a la naturaleza, pues, ¿no? Vale decir, desde acá, desde aquí hacia arriba, ¿no? Esa vendría a ser la Z. Pero ¿qué partes encontramos? Por ejemplo, el sombrero.
el sombrero, que se conoce como el nombre de píleo. Debajo del sombrero, himenio láminas, ¿no? El tronco, ¿no? El tronco, pie o pedúnculo, estipe, ¿ah? Y luego hay una parte que está envuelto como si fuera un anillo, efectivamente, el anillo velo. Y la que mantiene contacto entre el aire y el suelo viene a ser la volva. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, podemos observar que tenemos el hongo. Se divide en dos partes, en seta y micelio. Los micelios están formados por hifas y eso está en el subsuelo, ¿no? Parte que no se ve por lo general. Y seta está formado empezando de arriba hacia abajo, píleo o sombrero. Debajo del sombrero, himenio láminas. El tronco se llama pie o pedúnculo estipe. Y hay una zona que envuelve como si fuera un anillo, efectivamente, anillo de velo, y el que mantiene contacto al hongo con el suelo se conoce con el nombre de volva. Volva. Adrián, buenas tardes. Sí, Ad- profesor. ¿Cómo estás, Adrián? Atento y Adrián. Ok. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué dices? Lee. Clasificación de ficomicetos, ascomicetos, basidiomicectos, deuteromicectos. Ya, gracias. ¿De quién estamos hablando? De la clasificación. A ver, la clasificación. Ay, no me deja escribir acá. Estamos hablando de la clasificación del, del reino fungi. Del reino fungi. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en ficomicetos, que tenemos, por ejemplo, como el Rhizopus nigricans, que viene a ser el moho negro del pan. Cuando el pan está expuesto varios días, le va a aparecer una lanita de blanca, verde y finalmente viene a ser el negro. Y eso pertenece al ficomicetos. Luego tenemos el ascomicetus, que vamos a ir viendo cada uno, ¿ya? Esto generalmente se presentan como forma de levadura. Aquí está el ejemplo de la levadura de la cerveza. Puede haber las levaduras de pan, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro tipo de clasificación, los basidiomicetos. Este es el champiñón comestible, esto es lo que se come. ¿Y cómo se llama él? El Agaricus campestri. Y una cuarta clasificación que viene a ser los deuteromicetos. La tiña, esta que actúa como si fuera un parásito perjudicando al cuerpo humano. Muy bien, sigamos con quién estamos. Eduardo, ¿ya mejoró tu micrófono o sigue igual? Sí, profesor, ya está bien. Ya, Eduardo. Entonces, ahora me ayudas con la siguiente lectura. Y Eduardo, continuamos. ¿De quién estamos hablando?
De los fico, De los cigomicetos. cigomicetos llamados también fico, Ficomicetos. ya. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el moho negro, que cuando ya está bien contaminado, el pan se pone de esa forma. O también las paredes de nuestra casa, ¿no? ¿Se han dado cuenta alguna vez? Se pone negro la pared de la casa. Ahí hay un tipo de, este, ahí hay un tipo de hongo, ¿no? El moho negro. Ya hemos hablado el Rhizopus nigricans, ¿no? El estiércol que eliminan los mamíferos. Por ejemplo, en el caso de las vacas, el hongo Pilopus, que se utiliza a veces como combustible. Y el moho del pan, es el mucor mucedo. Vean ustedes la imagen, cómo va apareciendo el pan. Y si nos comemos, nos vamos a causar daño. Cigomicetos o ficomicetos. Continuamos. Atención, a ver con quién trabajamos. Gracias, Eduardo. ¿Ah? Mariana Guamán, atención, Mariana. Tiago, ¿cómo estamos, Tiago? Sí, profe. ¿De qué tema estamos revisando? ¿De qué reino estamos hablando? El rey cigomicetos. Ya, pero esa es ya una clasificación, ¿no? Estamos en una primera clasificación. ¿Del reino protista, monera o fungi? ¿Cuál de ellos estamos hablando? Fungi. Reino fungi, ¿ya? Siguiente clasificación. ¿Qué dice ahí? Lee, por favor. A ver, dice asgomicetos. El, la levadura de los Saccharomyces cerevisiae, el ácido cítrico del Arpegillus niger y la penicilina, que es del Penicillium notatum. Ya está. Entonces, en los ascomicetos tenemos los diferentes tipos de levadura. El ácido cítrico, ¿en qué alimento encontramos el ácido cítrico, Tiago? ¿En qué alimentos encontramos el ácido cítrico? Hola, Tiago. En limones, en naranjas y Ya, muy bien, en comidas ácidas. listo. Y la penicilina es un tipo de medicamento. Gracias, Tiago. La penicilina fue descubierto por quién? Por Alexander Fleming en el año a ver, ¿cuándo fue? 1928 más o menos. ¿Cómo descubre? Bueno, todos los hechos que se han podido evolucionar en nuestra naturaleza a- a par- parte o inicia a través de la observación que ocurre en la naturaleza. Cuando Alexander Fleming tiene una observación sobre la naturaleza, él ve que en algunas plantas hay bacterias, pero que en esas zonas de las bacterias se habían ido desarrollando estos hongos. Y
¿Qué hacían los hongos? Bueno, equilibraban la naturaleza, ¿no? Evitaban que se vaya descomponiendo por acción de los hongos. ¿M? Entonces, y en la observación de una de esas plantas vio que había una sustancia que segregaba y que lo mataba a todos los microbios que se encontraba en un organismo, ¿no? Y entonces esa es la penicilina que hasta ahora tiene sus grandes usos. A ver, Crismari, continuamos ya, Crismari. Hemos hablado de la penicilina. Ahora, ¿de qué clasificación estamos hablando? Basidiomicetos. Por ejemplo, tenemos a los champiñones, cuyo nombre es Agaricus campestris. Es un hongo que sirve para la alimentación. Setas oronga, la amanita muscaria. Tizón del maíz, rollas y carbón. ¿Qué hacen esto? Malogran pues el- malogran a las plantaciones y entonces tienen que utilizar unos fungicidas. Mariana, ¿listo? Continuamos. Mariana, no está Mariana. Ah, ya, Mariana. Ya acabo de leer tu mensaje. Muy bien. Ismael, Sí, profesor. ahora, ¿de qué clasificación estamos hablando? Espera. ¿Puede leer? Sí, profesor. De las deuteromicetos. Ya. Por ejemplo, la tiña, que si esto se contagia por contacto directo con personas que tienen esa enfermedad o el uso de, no sé, de cosas personales como la toalla, la sandalia, eh, jabones, peines, qué sé yo, ¿no? Eso pertenece a los deuteromicetes. En los hongos del pie, que se llaman pie de atleta, también, ¿no? Candiasis, este candiasis aparece eh, en el caso del aparato reproductor de las mujeres, ¿no? Estos hongos producen, por ejemplo, las infecciones, vaginitis, ¿no? Y entonces las personas tienen problemas el, con la infección, por ejemplo, ¿no? Dado que el aparato reproductor femenino está más expuesto a la naturaleza que a diferencia del varón, ¿no? Por ejemplo, em, la uretra, por donde nosotros los varones eliminamos la orina, es una manguerita que tiene varios centímetros de longitud, ¿no? Mm, tal vez un poquito más de 7, 8, 9, 10 centímetros. Mientras que en el caso de la mujer tiene apenas una longitud, no excede de los 3 o 4 centímetros. Está más expuesto a la naturaleza y entonces como consecuencia puede provocarse una infección. Y una de las infecciones que produce es este hongos que pertenece a los deuteromicetos, que se llama Candida albicans. Ese es el nombre de este tipo de hongos.
Entonces, resumiendo, hemos hablado cómo se clasifica en cuatro. Figomicetos, que también se llama cigomicetos. Ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos. Son cuatro las clasificaciones del reino fungi. Ahora, ¿cuál es la importancia de los hongos? Tiene que cumplir alguna función en la naturaleza, ¿no? Alguna función importante que que necesitamos en la naturaleza. Por ejemplo, una importancia ecológica, como detritos. Luego tenemos como levadura, como para procesos industriales, ¿no? La levadura de cerveza para elaborar el pan, para el yogur. Se acabó. Estamos hablando eh, sobre la importancia de los hongos. Cuando hablamos de ecológico, estamos hablando de la naturaleza. Y cuando dice detritos, ¿qué hace? Eh, digamos que esta es una escala, la tercera escala de la organización de la cadena, ¿no? Recuerden ustedes, hablamos de organismos productores, hablamos de organismos consumidores y hablamos de organismos desintegradores, ¿no? Y entonces, los organismos desintegradores está formado por los hongos, también son parte. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Actúan como su nombre lo indica, descompone, ¿no? Actúa como descomponedor. ¿Y qué es descomponedor? Bueno, pues reducirlo, si hay una planta, si hay un animal muerto, lo tienen que reducir hasta formar, hasta volver ser parte de la naturaleza, como un abono, ¿no? Como si fuera un abono. ¿Ah? Y entonces actúa descomponiendo y forma partes del suelo. Eso es detritos. Como importancia industrial, como la levadura de cerveza, pan, yogur, vino y queso, o sea, para la fabricación mediante el proceso de fermentación con la ayuda de las levaduras para la elaboración de diferentes alimentos. Farmacológica. Eh, bueno, la elaboración de medicamentos, ¿no? De medicamentos. La penicilina, por ejemplo, destruye eh, a las bacterias. Sí. Entonces, de tal manera que permite combatir ciertas enfermedades que tienen las bacterias, ¿no? Que pueden actuar contra contra diferentes órganos, ¿ya? Y la cefalosporina, eh, también combaten infecciones bacterianas, que inclusive nos pueden llevar a la muerte, a las bacterias que atacan, por ejemplo, a diversas infecciones que se producen en la piel. Puede ser en las vías urinarias, en la membrana que envuelve al cerebro, como es la meningitis, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene eh,
como producto farmacológico, ¿no? Como medicamentos. Bueno, como importancia alimenticia, los últimos años le dan mucho valor nutritivo a los hongos, eh, agaricus, que viene a ser el champiñón, ¿no? El champiñón es un plato también de bandera del Perú. Y las trufas, bueno, y estas trufas, se utilizan básicamente como si fueran, a ver, como una especie de condimentos que es utilizado bastante en la gastronomía, en nuestra alimentación, ¿no? Que se usan pues como para las pastas, o sea, tallarines, como para las ensaladas, como para las sopas, que proporcionan vitaminas B, los diferentes tipos de vitaminas y además de sales minerales que se encuentran en los hongos. ¿Qué más tenemos? Enfermedades, por ejemplo, en el caso del maíz, el tizón es un hongo que ataca a las plantaciones del maíz, al trigo, los hongos de la roya, a la fruta, el mildus, diferentes tipos de hongos que perjudican a las plantas y a los animales. En el caso de nosotros, por ejemplo, los hongos de los pies, que se llaman pie de atleta. En el caso de las mujeres, la vaginitis por la infección urinaria. Y en los animales, por ejemplo, en los saltamontes, como los cordyceps. Cuando se une a otro organismo, cuando se une a otro organismo se llama simbiosis. De lectura, Ismael, ¿qué es una simbiosis, por ejemplo? Ismael, ¿me escucha? No me escucha Sí, Ismael. profe. De lectura, Ismael. Ok. Líquen, ah, Asociación simbiótica entre una alga y un hongo. ya. Ascomiceto más cianobacteria. Agua, minerales y glúcidos. Cualquier crimen. Gracias, Ismael. Escuchen bien, repito, a ver, repito. Aprovecho que está aquí. A ver. La relación simbiótica, en este caso del líquen, del líquen, del líquen, es entre una alga y un hongo, ¿no? Un hongo. El hongo es, por ejemplo, el ascomiceto. Este hongo que le proporciona a este líquen. El líquen es alga y hongo. ¿Qué le proporciona? Agua y sales minerales. ¿Ah? Y las algas que pertenecen al reino Monera, en este caso la cianobacteria, ¿qué le proporciona? Carbohidratos. O sea, los dos tienen que vivir juntos para poder sobrevivir. ¿Ah? Los dos tienen que vivir juntos. Los dos. ¿Ah? Alga y hongo. ¿Cómo se llama? Líquen. Y finalmente tenemos otro tipo de simbiosis. ¿Entre quiénes? Entre el hongo, en este caso estamos hablando de un basidiomiceto que le proporciona agua y sales minerales y una planta superior, ¿ah? Una planta superior, ¿sí? Y entonces, en este caso también estamos hablando de la cianobacteria,
Pero en este caso, observen este dibujo de esta zona. El hongo está conectándose con la raíz de la planta, ¿ah? Con la raíz. Por eso de ahí viene la denominación, ya no se ve nada, la denominación de micorriza. La diferencia, ¿no? Entre micorres. ¿Ya? La planta que le proporciona carbohidratos y aminoácidos. Aquí está la micorriza, ¿ah? Que están uniéndose las raíces de la planta con las hifas del hongo, ¿no? De las hifas del hongo. Muy bien. ¿Alguna inquietud, muchachos? Felicitaciones a Leoned, a Crismari, a Ismael, a Jaciel por estar trabajando con la cámara activada, ¿ya? Si no hay ninguna inquietud, nos vamos despidiendo. Chao, profesor. Ya hasta el día de mañana. Ya, profe. Chao, hasta Nos vemos, mañana, nos vemos. profesor.